¿Qué les parece? Sin salir de pasivo, ¿qué otras cuentas tenemos que tener presente? Porque de Honorarios, esto creo. siempre se olvidan en el caso final. ¿Otras cuentas por pagar? Honorarios a pagar. En este caso, vamos a tener el honorario a pagar por los honorarios al gerente general y a la gerente comercial, ¿sí? Pero hay algo que les está faltando. ¿La provisión puede ser? La provisión. La provisión, ¿sí? La provisión de SAC y la provisión de las cargas sociales sobre SAC, ¿sí? Esto se lo suelen olvidar, por eso es que les hago hincapié, ¿sí? Esto es para pagar el SAC a medida que van pasando cada uno de los meses hasta llegado el momento en que deba ser efectuado el pago, tengo que ir haciendo el devengamiento de la provisión. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre la provisión y la previsión? ¿Se acuerdan? De que la provisión se hace exigible. ¿Cuándo? En este caso el SAC cada 6 meses. Solo que va a pasar Eh, indudablemente. El otro es como que puede no pasar. Exacto. La provisión es una deuda cierta que se sabe que se va a tener, pero no es exigible al momento de hacer el devengamiento de esa provisión. Por ejemplo, en enero, febrero, marzo, abril, yo sé que esos meses no tengo que pagar, no es exigible, por lo tanto, yo hago una estimación del costo de ese gasto. Pero la previsión, lo que es algo que yo estoy previendo que en algún momento puede pasar, pero no pasó y por lo tanto tampoco me genera no es una deuda cierta, ¿sí? Es algo que puede pasar, pero que todavía no pasó y no sabemos si puede en algún momento llegar a pasar, ¿sí? Les hago la distinción, sí, para que tengan en cuenta bien nombres de los elementos de qué es la provisión y qué es la previsión, ¿sí? Porque solamente cambia una letra, pero esa letra cambia todo el significado de las palabras, ¿sí? Bien, entonces, y además de las cuentas de pasivo, vamos a tener, dijimos, las cuentas de gastos, que vamos a tener con relación a los gastos, los sueldos y jornales, las cargas sociales, ¿sí? Si tuviéramos una cuenta de las cuentas de movimiento, también deberíamos prever las cuentas de movimiento para los sueldos y la mano de obra. Y bueno, y de cuentas de gasto también los honorarios pagados. Completen ustedes, sí, la codificación de los gastos, tanto de administración como de comercialización. Y bueno, vamos a la función impositiva. En AFIP, impuesto al valor agregado como responsable inscripto e impuesto a las ganancias. En ATP, ingresos brutos. Y los impuestos municipales, industria, tasa de industria y comercio. ¿Cuáles son los rubros que me van a afectar esta información? ¿Pasivo? Pasivo, las deudas impositivas. El rubro de deudas impositivas ya está completo, ¿sí? Voy a tener el impuesto a los ingresos brutos a pagar, el impuesto a las ganancias a pagar, IVA a pagar, impuestos municipales a pagar. Vamos a completar la codificación. Si hubiera otro tipo de impuesto, también vamos a tener que tenerlo presente. De la mano de un pasivo va a venir un gasto, ¿sí? Tenemos que tener previsto el impuesto, como les había mencionado en la clase pasada, ingresos brutos es un impuesto que va a afectar a los gastos de comercialización. El impuesto de las ganancias también está generado vinculado a los gastos de comercialización y los impuestos municipales, dependiendo de qué tipo de gasto, va a estar vinculado a la comercialización. Si, por ejemplo, dentro de los impuestos municipales tenemos impuesto de tasas y servicios, se va a distribuir en la forma que corresponda entre la administración y la comercialización.
o en su caso, entre las fábricas si existiera una cuenta de movimiento. ¿Por qué? Porque corresponde a un gasto vinculado al inmueble y en el inmueble funcionan todos los sectores. Funciona el sector de administración, el sector de comercialización, ¿sí? ¿Y el ATP? ¿Cómo? ¿Y el ATP? Y ATP es el impuesto a los ingresos brutos, que está relacionado directamente con las ventas. Por lo tanto, es un gasto de comercialización. Está acá, impuesto a los ingresos brutos. Y acá, como impuestos municipales, dentro de comercialización, teníamos el de tasa de industria y comercio que está vinculado con los montos de las ventas. Un agregado, el Fondo de Salud Pública, por ejemplo, también lo recauda la ATP y está relacionado con las cargas laborales y la mitad aporta al empleado, o sea, se le descuenta al empleado y la mitad aporta a la empresa. Así que también ahí estaría, no sé si está en el plan de cuenta, no alcancé a ver, pero Eso Fondo de era Salud, el 0,75%, ¿no? exacto, pues es Sí, el 1,5. La empresa en el impuesto a pagar tiene que pagar todo porque le retiene la mitad al empleado, el 0,75 al empleado y el 0,75 es a cargo de la empresa. bien. Eh, además, ¿sí? De Perdón, esto, de las Lore, cuentas de gasto, ¿sí? ahí hay un alumno que marca algo, que hay un error en la codificación. Puede ser que sí, se van a dar cuenta. Sí había algo que creo que repetía números o algo así. Así, ahí Sí, estoy viendo el 2 me los parece. gastos de financiación mantienen, a ver, El cuarto no, nivel está mal. sí, está uno de los niveles, está mal. Bueno, y con relación entonces, para no irnos en la parte impositiva, las cuentas de movimiento de IVA, ¿sí? Porque estamos con un responsable inscripto que tiene IVA ventas y tiene IVA compras, ¿sí? Vamos a tener la cuenta de IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos el elemento cuentas de orden, las cuentas de orden deudores y las cuentas de orden acreedoras, pero dejamos previsto los rubros, pero no tiene cuentas, no utiliza cuentas de orden por ahora, ¿sí? Bien, y bueno, la función de activo fijo, la empresa cuenta con los siguientes con los siguientes bienes de uso, 3 inmuebles, por lo tanto, bienes de activo fijo, me tengo que ir a ver el activo, el rubro de bienes de uso. Tengo que prever las cuentas para los 3 inmuebles y la correspondiente amortización acumulada, separando al terreno que se separa por el hecho de que el terreno no se amortiza, ¿sí? Tengo que identificar el valor de cada uno del terreno y qué es lo que corresponde a edificio y la depreciación acumulada o amortización acumulada de los inmuebles. 7 computadoras, por lo tanto, ¿qué cuenta me está faltando acá? Cuenta ¿Equipo con de un computación? rodador. ¿Cómo? Yo puse equipos de oficina, profe. No sé si está bien. Equipos de oficina como que estaría medio, eh, tal vez no Equipo sería de la palabra computación. mejor adecuada porque equipos de oficina, por ejemplo, podría estar utilizando para un escritorio, por ejemplo. O sea, sería más lógico que hablar de un equipo de computación, ¿sí? O de un equipo de computación, computadoras, ¿sí? Algún nombre un poquito más específico tal vez. Ahí faltaría Eh, la depreciación de muebles y útiles. la depreciación de muebles y útiles, ¿sí? Porque como les mencionamos anteriormente, si bien estamos utilizando cuentas colectivas y tenemos muebles y útiles, si ustedes no utilizan la cuenta colectiva muebles y útiles y usan como cuenta imputable ¿sí? Este cuarto nivel, inmediatamente después tiene que venir la depreciación acumulada, ¿sí? Y bueno, y dentro de los equipos de computación vamos a tener
los equipos, podemos volver a mencionar equipos de computación o pueden poner computadoras, pueden cambiarle el nombre, no necesariamente tienen que repetir, y las depreciaciones acumuladas de esos equipos. Acá específicamente decía que está próxima a incorporar una camioneta para realizar repartos de mercadería, por lo tanto se agrega en el plan de cuentas el rubro de la cuenta colectiva rodados con sus respectivas depreciaciones acumuladas. Y bueno, inmuebles y útiles, que si bien no menciona, también cuenta con esta empresa, ¿sí? Si no, no podríamos tener un sector de comercialización, no podríamos tener, los muebles y útiles básicos van a ser la mesa, los escritorios, las estanterías, ¿sí? Pueden tener instalaciones. ¿Hay Lore, alguna acá duda hasta acá? hay un alumno que pone, profe, los útiles sufren depreciación. Lo que pasa es que forma parte del nombre de la cuenta, muebles y útiles, y es lo que le acaba de decir la profe en el ejemplo, todo el amoblamiento, que sea móvil, porque después, si está instalado, se iría en el rubro instalaciones. Por ejemplo, dentro de lo que serían instalaciones, serían los baños, el inodoro, la grifería, em, una mesada que esté fija, ¿sí? Son esas cosas que no se pueden, que no se pueden mover. En cambio, en los muebles y útiles son todas aquellas cosas que son trasladables y que por su valor también representan de que sean amortizables, ¿sí? Y que no vayan a pasar directamente a gasto. Profe, un aire acondicionado, por ejemplo, sería una instalación. Sí y no, depende de cómo lo quieras conformar en tu plan de cuentas. Acuérdense que ustedes pueden definir y utilizar el criterio que deseen en cuanto a la hora de formar el plan de cuentas. Lo pueden poner que haya criterio más de quien confecciona el plan de cuentas y cómo lo describen. Profe, te hago una pregunta. Sí. En gastos de comercialización, se vuelve a repetir depreciación de inmuebles rodados, inmuebles y útiles. En ese caso, ¿cómo se hace? Porque sería la misma cuenta o no. Es la misma cuenta. A ver, ustedes pueden identificarla por la codificación o pueden agregarle, por ejemplo, decir, bueno, por ejemplo, depreciación del ejercicio, guioncito, comercialización. O sea, pueden ver cómo agregarle la palabrita para que ustedes cuando vayan a ver solamente las cuentas imputables puedan identificar a qué sector corresponde. Van a tener la misma, en este caso el plan de cuentas no lo distingue más que por el nombre del rubro, pero ustedes, si ven que se denomina de la misma manera, le pueden agregar con y add, entonces identifican de esa manera, por ejemplo, a qué corresponde, a qué elemento corresponde. Bueno, con relación, bueno, el resto, la parte de la codificación, terminen de completar ustedes, ¿sí? Y les dejo los minutos que quedan Profe, en la contadora. Sí. profe, usted en la clase anterior dijo que había una cuenta que era mejor no poner, no me acuerdo cuál era, ¿podía decir? En realidad nos... en la parte del patrimonio neto, Era ajuste al que capital. tenían De la ajustes al ajuste al capital, que capital. era, o sea, porque ustedes en realidad tienen que saber que existe ajustes del capital, pero ustedes no la van a usar este año en sistemas contables ajustes del capital. La van a utilizar y van a entender por qué el funcionamiento y todo en contabilidad superior. Eso nada más, o sea, lo que les había mencionado. Ustedes con que lleguen el aporte de los propietarios y que esté capital como cuenta imputable ya es suficiente. Gracias, profe. De nada. Profe, desde lo conceptual, ya que amortización y depreciaciones son como similables, eh, Newton dice que, digamos, amortizaciones se utilizarían más en términos financieros. Yo podría elegir, ¿para qué cuestiones elegiría amortizaciones en el plan de cuentas? En realidad no utilizarían, si vos lo utilizás en términos financieros,
no vas a hablar de amortizaciones en ningún lugar del plan de cuentas, porque amortización es cuando vos tenés un préstamo y lo que haces es ir pagando parte de ese préstamo. O sea, ese es el concepto de por qué te lo dicen en términos financieros. Si vos te basás en ese criterio, tendrías que todo el plan de cuenta utilizar depreciaciones y listo. O sea, vas a tener depreciación del ejercicio y las depreciaciones acumuladas de los bienes. ¿Sí? Sí, Profe, profe. Sí. hay después una cuenta que dice ganancias reservadas y resultados no asignados. ¿Esas cuentas qué significan o para qué se Eh, usan? son las reservas que tiene primero que los resultados no asignados es el resultado del ejercicio anterior que no se le dio ningún destino, no se distribuyó entre los socios, no se asignó a ningún lado, y yo lo que estoy haciendo es dejando reflejado eso en el plan de cuentas, y las ganancias reservadas son aquellos aquellas partes de los resultados que yo las estoy reservando. Hay la reserva legal que se denomina, ¿sí? Está establecida por ley que sí o sí yo tengo resultado positivo, que tengo que destinar el 5% de ese resultado positivo a reservar. ¿Por qué a esa reserva? Porque si yo llego a tener algún problema financiero en la empresa y la empresa quiebra, eso tiene que destinarse a contribuir a reducir las pérdidas. ¿Sí? Generalmente, sobre todo en las SRL, donde tienen un determinado límite a la responsabilidad por parte de los dueños. Una No sé si aclaración alguien... nomás ahí de la reserva legal es que hasta alcanzar el 5% del capital se constituye reserva. Después ya no es obligatorio seguir constituyéndolas. Y son cuentas de patrimonio neto, conforman el patrimonio neto del ente. Y además pueden llegar a tener otro tipo de reserva que no sean las reservas legales. Ese solamente fue uno de los ejemplos. Después pueden tener reservas establecidas por estatuto, por otras disposiciones, ¿sí? Bueno, los dejo con la contadora. ¿Se me escucha bien, chicos? Profe, le pregunto una última. Ahí donde lo último en las cuentas de orden deudora y acreedoras, los últimos rubros, ¿podría ser que estén las cuentas venta al contado o compra al contado? En realidad, vos me estás hablando ventas al contado y compras al contado. ¿Qué tipo de cuentas son? ¿De orden? No, De enlace. son, Capaz te confundiste con eso. son cuentas de movimiento que se utilizan como cuentas de enlace. O sea, en el plan de cuentas, cuando ustedes miren, no va a decir cuentas de enlace, ¿sí? Las cuentas de enlace son cuentas de movimiento o pueden ser cuentas patrimoniales. Esas que vos me mencionaste son conocidas habitualmente como cuentas de movimiento y por eso están en ese rubro de parte de movimiento. Cuentas de orden, por ejemplo, cuando ustedes hacen una operación en consignación, ¿sí? Mercaderías recibidas en consignación a proveedores por mercaderías recibidas en consignación. Un ejemplo. Pero eso depende Ah, de la gracias. actividad o de lo que se desarrolle. ¿Está? ¿Alguna duda más, chicos? Así no queremos avanzar sin que les quede. Preferimos que acá evacúen sus dudas justamente. Y no se olviden que siempre tenemos el foro abierto para lo que sea. ¿Se me escucha bien? Sí, Dani. Sí, Bueno, profe. vamos a leer por lo menos la introducción del ejercicio 4.2 hasta donde lleguemos porque ya está empezando la teoría enseguida. Por lo menos vamos a tratar de ver una de las actividades, traten de mirarlo y de igual manera lo retomamos la clase que viene, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a ver son los elementos del proceso contable, el plan de cuentas dentro de las actividades especiales. El objetivo que tiene este ejercicio es que ustedes puedan diseñar planes de cuenta, pero sobre todo prestando atención las características particulares de cada una de estas empresas, ¿sí?
¿Qué se pide como tarea? Diseñar el plan de cuentas en los rubros bienes de cambio, bienes de uso, cuentas de movimiento, formadoras del costo y cuentas de ingresos. Era un poquito lo que vimos en teoría, que desarrollamos cada uno de estos rubros dentro de las actividades especiales, y acá lo vamos a ver más práctico para que se ubiquen en las cuentas que hay que utilizar. Dice el planteo que se encuentra realizando una pasantía en el estudio contable del contador Arjona y le proporcionan los siguientes datos a fin de que comience a desarrollar el plan de cuenta de los rubros en que dicha empresa pudiera diferir, ¿sí? Y ahí tienen un cuadrito con las diferentes empresas. Tenemos una de producción, una estancia, un campo y una constructora. ¿Sí? Dentro de la empresa de producción, la actividad, el producto explotado es una fábrica de zapatillas, es una sociedad anónima simplificada, domiciliada en Puerto Tirol, Chaco, y tiene en su plantel 5 operarios y un empleado de administración, y cuenta con un contador que sería sin relación de dependencia. Después, la estancia se trata de una actividad ganadera, hacienda porcina, en una SA, Sociedad Anónima, radicada en Machagay, Chaco, cuenta con 2 empleados del establecimiento y 3 en la administración. Tiene un contador y un veterinario que no están en relación de dependencia. También tenemos un campo que desarrolla el cultivo de maíz y de trigo, es una SRL, radicada en Goya Corrientes, cuenta con 2 empleados en el establecimiento y 3 empleados administrativos. Y por último, una empresa constructora que está bajo la forma de una sociedad de hecho, que ahora de por sí ya se denominan sociedades simples, radicada acá en Resistencia Chaco, cuenta con 20 empleados de obra y 2 empleados administrativos, y tiene como honorarios del contador y de un ingeniero civil. Entonces, espérenme un momento. Vamos a tratar de ver, ¿me van a aguantar? Sí, calculo que la primera, es la que más van a trabajar y van a ver los ejemplos, es la de producción, ¿sí? Por lo menos vamos a tratar de terminar estas. Yo acá tenemos los rubros bienes de cambio, bienes de uso y cuentas formadoras de costo, y las de ingreso nos pedía el planteo. A ver, si se acuerdan un poquito de lo que vimos, ¿qué tengo dentro de los bienes de cambio? No sé si hay algo en el chat, pero no. Mercadería, Mercaderías, a ver, ¿qué vendía? Fábrica de zapatillas. Acuérdense cómo se desagregaba en las empresas de producción el rubro bienes de cambio. Productos terminados, ¿cómo más tenía? Producción en proceso. Producción en proceso. ¿Qué más podía? Y después, ¿qué podía hacer la empresa? Está acá, a ver. Bien. Los productos que hace stock. Dentro de productos terminados, entonces, ¿qué tendríamos? Mercadería, como dijo Zapatillas. su compañero, o ponemos la cuenta simple identificando las zapatillas, ¿sí? Producción en proceso, y si tengo diferentes productos, puedo distinguir por cada producto. Y dentro de materias primas podríamos tener goma, cuero, todo lo que se haga stock para la producción de esas zapatillas. ¿Hasta acá, chicos, alguna duda? ¿Qué les parece que en bienes de uso podríamos considerar como diferenciador en esta fábrica de calzado? Porque si digo un rodado es común con una empresa comercial. ¿Qué podría tener? Maquinarias. Máquinas.
Maquinarias, muy bien. En este caso podemos tener una cortadora y una máquina de coser. Y siempre acuérdense que debajo de la cuenta del bien de uso debe ir su depreciación acumulada. Fíjense, depreciación sobre la cortadora y sobre la máquina de coser. Acá capaz que me faltó. Ahí. Una aclaración con relación a lo que mencionó la contadora. Respecto de los bienes de uso, no se preocupen que en los enunciados se les va a decir qué bienes de uso utilizan, ¿sí? Entonces ya van a tener ahí la información de qué cuentas crear. Dentro de las cuentas formadoras de costos, ¿se animan a darme ejemplos que podríamos tener acá? Mano de obra, Mano de obra, muy bien. Acuérdense del Las enunciado, materias primas consumidas. las materias primas consumidas, perfecto. Y algo más con relación a las personas que trabajan Honorarios. Honorarios, profe. Sueldo y jornales. Sueldo y jornales. Sueldos y jornales no se llama así la cuenta cuando hablamos de formadoras de costo. Por eso dijimos mano de obra. Una diferenciación que se puede hacer dentro de las formadoras de costo es aglutinar tanto las cargas sociales como los sueldos y jornales dentro de la mano de obra o separar. Por ejemplo, ponemos mano de obra, sueldos y jornales, mano de obra, cargas sociales, ¿sí? Fíjense que podemos tener también reparaciones y mantenimiento, seguros, alquileres, podría tener si tiene que alquilar alguna máquina en vez de, y no la tiene realmente de su posesión. ¿Se va entendiendo, chicos? Y dentro de ingresos, ¿qué tendríamos acá? Dentro del rubro producción, los ingresos en sí, Zapatillas. ventas, zapatillas. Exacto. Ventas, venta o por cuenta simple, ventas de zapatillas. O podríamos poner así, ventas como rubro, y abajo la cuenta simple, ventas de zapatillas. ¿Bien? Profe, ¿hace Bueno, falta sí. especificar abajo ventas de zapatilla o simplemente podemos poner zapatilla, por Y ejemplo? acuérdense que siempre va a depender de las necesidades de información que tenga el ente, de la actividad que desarrolle, de la cantidad de productos. En este caso, produce, es una empresa industrial de producción y confecciona zapatillas. Podría poner ventas solas si a mí no me interesa distinguir qué tipo de productos vende, pero ahí podría diferenciar ya sea por producto o de alguna otra manera, por dispensión geográfica, por ejemplo, ventas en Corriente, ventas en Chaco, ventas en... Pero en este caso creo que decía que está localizado en un solo lugar, entonces podríamos diferenciar por producto o no. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, traten de pensar en las otras, fíjense que acá está la estancia, bienes de cambio, bienes de uso, y las formadoras del costo de explotación ganadera y los ingresos. En el campo lo mismo, y en la constructora yo le agregué créditos por venta. Eso es algo que le agrego yo y que se los voy a mostrar la clase que viene. No lo piden el enunciado, pero está bueno para repasar, ¿sí? Voy a dejar de compartir porque estamos ya sobre la hora. Ahí estamos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Fíjense que cuando lo ven en la práctica es como un poco más lindo, ¿no? Más entendible, más bajado a la tierra el tema de las cuentas y de los rubros diferenciadores. Empiezan a tener sentido, profe. Bueno, me alegro. Entonces, para la clase de que viene, como les dije, traten de mirar y de completar lo que les salga y lo resolvemos. Y también ya les pido el ejercicio de manuales de cuentas,
porque vamos a tratar de dar la teoría también, que quedó un pedacito, no es largo, no se aflijan, un pedacito de teoría de manuales de cuenta que nos falta dar y ver un ejemplo. Bueno, chicos, creo que nos vemos Clases que fue el día lunes miércoles. próximo El viernes no se dictó clase. y Sábado, profe. tranquilos Bueno, a la teoría. Acuérdense del foro siempre para sus dudas. Y bueno, bueno, recalcarles eso, traten, sí, ya que tenemos de acá hasta el lunes, tenemos casi 5 días como para ver a ver si van entendiendo esto, si no, y Profe, bueno, el y sábado si no tenemos con ustedes, ¿no? con nosotros no. No, nosotros nos Ah, vemos el lunes recién. gracias. De nada. Chao, Y bueno, chicos. y este ejercicio con los power de actividades especiales más o menos se van a ir ubicando ahí. Nos vemos, buen fin de semana y buena Gracias, el resto de profe. la Buen semana fin de... también. Hasta Gracias, luego. Cuídense. profe. Buen fin de... Hasta luego, chicos. Chao, chao.